Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarteche. Buenas noches, bienvenidos todos una vez más a este primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional, donde, por supuesto, aquí por las pantallas de América TV y A24. Y hoy levantándonos con todo, ¿por qué? Porque estamos en un programa bastante complicado, donde 4 chicos habían empatado, 4 de los competidores, y bueno, hoy vamos a presentarlos nuevamente, lo vamos a poner en duelo a estos 4 participantes, a ver cómo definimos los puestos. Antes de arrancar, quiero agradecer al Casino de Asunción Único, Jugar Legal, divertite ahí en España y Sacramento. Los espero a todo el 14 de febrero para celebrar juntos ese día tan pero tan especial. También agradezco a la Universidad Privada del Guairá, una universidad diferente, hecha para vos, por supuesto que sí, y a CMK Logística, esta cadena internacional de logística especialmente dedicada a la industria del transporte, entre otras cosas. Hoy, señores, aquí en piso, para que no me sienta tan estresada con el tema del desempate, una presencia de lujo. Y pido un fuerte aplauso para recibir a Saúl Barrios de la casa ya, jefe de apoyo cultural de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados y presidente del Parlamento Cultural del Paraguay. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, para mí es un honor estar en este programa Cazatalentos Paraguay. Seguimos cazando talentos en esta quinta temporada, rumbo a la sexta. Sí, en todo el país. Y el exterior. El exterior también, siempre con el apoyo de la Dirección de Cultura y Parlamento Cultural del Paraguay. Una vez más, felicitarte a vos, a todo el equipo que está detrás de cámara, porque sin ellos esto no podría ser. La verdad que posible. yo creo que hay que felicitar más al equipo que está detrás de cámara que a mí, porque es el que está ahí laburando a full. Realmente, Saúl, sí. yo tengo que contarte algo. Decime. Un top secret acá entre nos. Hoy estás de invitado jurado de lujo acá porque Rodri está de viaje, ¿viste? Que tiene la agencia de turismo y bueno, de repente así él viaja y nos deja en bola, ¿verdad? Sí, de la nada no se le ocurre viajar, pero para lo eso que estoy. es la gente que tiene plata. Menos mal que tenemos a otro presi acá porque no podíamos bajar de nivel, pues, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, vamos a recibir a nuestro jurado. A ver por dónde anda mi queridísimo maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, mi temor guaraní. Muy buenas noches, Andrea, buenas noches a la audiencia. Hoy estamos en un programa complicado, profe. Obligó a hacer porque llegaron 4 empatados y tenemos que desempatar, así es que hoy qué bárbaro. Mi sensibilidad. ¿Cómo está? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está tu sensibilidad hoy, profe? Estoy muy bien, pero viste que más aguda están ahora mi atención. Bueno, yo no quiero estar ni en el lugar de los participantes ni en el lugar del jurado. Me quedo aquí con Saúl. Bueno, profe, a meterle con todo esa gran experiencia, sabiduría, maestría que traes ya de años. Por eso estás aquí en el jurado de Cazatalentos. Gracias, profe. Y anda preparándote ya para la gala final, ¿eh? El otro miércoles, ¿verdad? El otro sábado, profe. Así mismo. Así mismo. Ah, mira, qué calidad, ya está. Así mismo. Bueno, profe, ahora le damos paso a la diosa del jurado. Nos vuelve locos, porque un día aparece con un look, otro día con otro, y el que más loco se vuelve siempre es Nelson, ¿verdad? Vamos a ver con qué música la recibe a ella, a la diva Norad Alfonso. Fuertes esos aplausos. Hola, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Un beso grande a Nelson, mi admirador, number one ahí. Me voy a hacer la distraída porque se me va a desconcentrar la parte de sonido y no sé qué puede llegar a pasar. Norad, mi vida, bienvenida.
preparadísima para la sexta temporada. Seguimos una sexta temporada, ¿te animás? Vamos a ver, mira, vamos a ver. Mira, yo le pregunto al aire luego para comprometerle. Vamos a ver, qué hay Ñemí la respuesta. La respuesta Ñemí de Norad, entonces, si sigue o no sigue en la sexta temporada. Gracias, Norad, por estar ahí. Ahora nos vamos hasta Villarrica del Espíritu Santo. Creo que está por ahí, ¿verdad? Nuestro queridísimo licenciado Guillermo Gauto. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Un verdadero placer estar de nuevo en contacto contigo. Y bueno, durísima esta instancia ya de nuestro certamen. Y vamos a ponerle todas las pilas y vamos a agudizar un poco los sentidos para poder ofrecer el mejor criterio posible a estas alturas del certamen. Así mismo, profe, confío en ustedes, confío en mi jurado. Están plenamente calificados como para llevar adelante un programa de este nivel. Por eso están acá. Gracias por estar presentes. Y bueno, Saúl, vos también que vas a estar dando tu voto. ¿Cómo venís hoy? ¿Estás buenito? ¿Estás malito? Yo siempre estoy buenito, siempre apoyo. Siempre sos bueno, sí, siempre pero apoyando la cultura. Pero está difícil. hay cosas que hay que Imagínate. medir. Yo creo que cosas así muy pequeñas ya, porque estos chicos llegaron a estar entre los 6 finalistas porque realmente son buenos y han laburado también, quiero decir, arduamente, y quiero agradecer a toda la gente que estuvo también colaborando con ellos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, y nuevamente hubo un empate también, hoy se desempata, ¿verdad? Y ellos estuvieron trabajando duramente consiguiendo los votos para ese punto que se les suma. Tenemos que contar que tenemos una ganadora de esta segunda votación en redes sociales, o sea que Analía Cabrera va a sumar un punto más a su puntaje final, que todavía no sabemos lo que va a decir el jurado. Así que, Analía, muchísimas felicidades. Gustavito había sido el primer ganador y ahora le tocó a Analía, nuestros dos capos influencers, porque realmente la cantidad de gente que les apoyó es impresionante. Arrancamos hablando de eso con la perla del sur, porque lo tenemos a él, a Gustavito Ferreira. Buenas noches, bienvenido. Hola tía, ¿cómo estás? Súper bien, mi amor. Quiero felicitarte porque me contó por ahí un pajarito que estuviste recorriendo las playas de Encarnación cantando para juntar votos para las redes sociales. Estuviste trabajando muchísimo. Contame cómo te fue con eso. Y fue una experiencia muy buena, la gente me ayudó, me grabó también y gracias a ellos. Te hiciste conocer mucho más, Gustavo, ya empezaste a lanzarte cada vez más a la fama, mi amor, ¿verdad? Bueno, hoy noche de desempate, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso o confías en el material que preparaste? Confío en el material que preparé. Bueno, vamos a verlo, señora directora, por favor. Te lo esperas, cuando me
excelente material, qué vistas privilegiadas desde la Perla del Sur, Encarnación. Felicidades, Gustavito, realmente alguien que no se da por vencido. Maestro Miguel Coronel, ¿qué te pareció este material? A ver qué nos dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y se esmeraron muchísimo los chicos para poder grabar un video tan lindo, con juego de cámaras, con juego de stage, el vestuario completo, y lo que siempre nosotros, puede ser que tenga algunos problemas técnicos realmente, pero nosotros lo que buscamos en esta última etapa es el ángel, ese candor, esa interpretación natural. El talento artístico, ¿verdad, profe? El talento artístico. Y a mí me llegó muchísimo porque conozco la historia de vida de este niño. A él lo declararon que iba a morir en un tiempo muy corto, y al final es el milagro de la vida y lo está celebrando con esta música, así es que yo le pongo un 10. Muy bien, un 10, gracias, profe. Gustavito, arrancamos con todo. A ver qué nos dice Norad, que ya todavía no nos puede dar el voto, es Niemí, pero ¿tuvo o no tuvo fuerza, Norad? Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Sí, tuvo muchísima fuerza. A mí lo que me gustó de él, de verdad, es el look impecable que tuvo. Las imágenes se esperaron bastante. Me gustó, Gustavito. Se nota que le pusiste mucha pasión, que es lo que siempre buscamos en un artista. Hay cuestiones que tenés que mejorar en cuanto a la voz, pero después me gustó mucho, Gustavito. Y este tema es muy especial porque lo realizó y lo hizo el señor Luis Fonsi, el puertorriqueño. Y bueno, un tema que llega al alma, al corazón. Así que, Gustavito, no te des por vencido, tenés mucho futuro. Mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, excelente. Gracias, Norad. Y ahora vamos a ver qué nos dice el licenciado Guillermo Gauto, gran maestro también. A ver qué opina al respecto. Hermoso trabajo. Una recopilación de imágenes maravillosas de lo que es la Perla del Sur, y ese dato importante que aportó mi querido amigo Miguel Coronel, que se emocionó el profesor porque la verdad que el tema que está cantando tiene mucho que ver. A Gustavito le habían diagnosticado que ya no iba a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Eso le habían dicho a sus padres, y sin embargo hoy en día está mostrando que querer es poder, sigue luchando, y pido un fuerte aplauso realmente porque es un gran ejemplo de vida. Por eso se emocionó nuestro querido profesor Gauto y salió a recorrer los votos caminando por la playa, cantando, mejor alumno, un montón de cualidades realmente que vamos a ir conociendo más de este niño maravilloso realmente. Así mismo, y me trajo a colación algunos recuerdos de mi hijo también, ¿verdad? Cuando le dieron un pronóstico bastante oscuro, condenándole prácticamente a la vida intrascendente. Le dijo: tranquilo, Gauto, tu hijo no va a ser cantante ni no va a ser deportista, pero va a tener una vida relativamente normal. Y ahí hoy Dios nos demuestra que contra su voluntad nadie puede. Así mismo. Y le aliento a este niño a que continúe, y yo le doy un 10. Muy bien, excelente. Excelente, Gustavito. Todo esfuerzo merece su recompensa. ¿Y vos qué opinás, Saúl? Mira, vos estás medio lagrimeando, ¿no? Sí, no. Realmente él no se dio por vencido. Definitivamente Dios tenía un propósito en su vida, y es esta: demostrar así su talento, demostrar que se puede. Que se puede. Con ese material increíble que hizo, mostrando lo que es Encarnación este fin de semana pasado, estuve por ahí, es hermosa realmente. Y con esa voz angelical, ¿qué más podemos decirle? Así. Más que darle la puntuación 10. Muy bien, excelente, Gustavo. ¿Estás por ahí, mi amor? Sí, acá estoy, tía. ¿Cómo te sentís?
Están saliendo mis lágrimas. Mi amor, mi amor. Bueno, ya vamos a enterarnos más. Estamos a un programa de la gala final donde obviamente van a estar los 6. Hoy lo que hacemos es definir los puestos. Así que, Gustavito, a preparar las valijas porque te esperamos en la gran gala final. Y felicidades por todo este inmenso esfuerzo que hiciste vos, que hizo tu familia y que hizo toda la ciudad de Encarnación. Gracias, tía. Un besote enorme, mi amor, a disfrutar. Bueno, esto es lo que tiene Cazatalentos, ¿verdad? Estas emociones tan grandes y estas historias de vida maravillosas. Esta posibilidad por Zoom de llegar a diferentes partes del país y del mundo cuando participantes de repente no pueden tener un espacio debido a escasos recursos o a distancias, ¿verdad? Bueno, Cazatalentos creó ese formato diferente para eso, Saúl. Ahora vamos hasta San Lorenzo porque tenemos a otra campeonísima también. Quiero dar la bienvenida a Analía Cabrera. Buenas noches, bienvenida, mi amor. Muy buenas noches, estoy muy emocionada, muy contenta, muy feliz porque tuve la oportunidad de grabar en la ciudad natal de Manuel Ortiz Guerrero, autor de la letra de esta hermosa guarania india. Me encanta y quiero felicitarte porque sos la ganadora de esta segunda votación. Sé que estuviste trabajando muy, muy duro con tu mamá, con tu familia, con todo el mundo. Así que muchísimas felicidades. Quiero ver ese material ya, por favor. Qué bárbaro. Decir que me estoy quedando con la boca abierta, que me está por parar el corazón. Qué outfit maravilloso, qué trajes impresionantes. Querido maestro coronel, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, todo está perfecto. El acompañamiento, vestuario, el juego de cámaras. Pero hay algo, yo siempre, hay una controversia en... Yo creo que usted tendría que revisar un poco con algunos técnicos para poder corregir Esta chica, por ejemplo, ecualizó su voz en un estudio. Y eso es sine qua non. O sea que no hay caso, ¿entendés? Entonces ya se aventaja a una persona humilde que de repente no tiene. No, es que uno de los criterios, profe, de Cazatalentos es precisamente ese, ¿verdad? De no tocar la voz de ninguna manera, que sea natural. Entonces, no es natural, esto está ecualizado en estudio. Ah, bueno, profe tiene... Por el reverb. Entonces, el profe tiene el oído muy agudo, cosa que los normales no, ¿verdad? Vamos a preguntarle un poco, profe, a ver qué nos dice. Analía, ¿estás por ahí? No, yo no ecualicé mi voz, y si querés ahora mismo te puedo cantar. No, pero tienes reverb, ese no... Ese sí yo estoy muy seguro que tiene reverb y no hay ningún video
en vivo, grabado, va a salir con cero. Vamos a hacer lo siguiente, profe, que te cante una estrofita y vos tomás tu decisión, porque no hay oído como el tuyo. A ver, Analía, vamos a cantarle una estrofita al profe y que el profe tome su decisión, porque a él no le podemos joder, así de fácil. Día bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Muy bien, excelente, gracias, Analía. Bueno, ahora, profe, como dice una vedette argentina, lo dejo a tu criterio. Bueno, por esa duda le iba a sacar 3 puntos, pero ahora le voy a sacar 1 nomás, va a tener 9 en mi calificación. Muy bien, excelente. Si hay alguien que sabe es el profe, así que yo no le discuto luego a mi jurado, porque está altamente capacitado. Norad, mi vida, quiero escuchar tu evolución. Analía, te felicito, me encantó, es la guarania que más me gusta porque tengo familiares de Villarrica y desde niña mi abuela me hacía escuchar India, de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Es una música que me llega al alma, me encantó el luqueado, me encantó las imágenes, me encantó tu presencia. Para mí, el puntaje más lindo te pongo, realmente me emociona y tenés mucho talento, muñeca. Muchísimas gracias, Norad. Y bueno, espectacular, espectacular lo que está viviendo Analía y la familia. Ahí me imagino todos concentrados. A ver qué nos dice el profe Gauto. Maravillosa la voz de esta señorita. Tiene una voz extraordinaria, privilegiada y le pone muchísima polenta a su interpretación. Es una muy buena intérprete y realmente logradísimo, impecable. Para mí es un 10. Un 10 para el licenciado Gauto, nuestro profe. Y ahora vamos a escuchar a Saúl, a ver qué nos dice. Mira, más que felicitarle porque imagínate mostrar dos ciudades, su ciudad, San Lorenzo y Villarrica también, con ese luqueado perfecto, cambio de vestuario, los chicos que le acompañaron y esa voz dulce. Un 10. Un 10 también. ¿Cómo se viene esto? Pero señores, otro desempate, ya no podemos más. Así que bueno, vamos a ver cómo termina la noche de hoy. Vamos, antes de que me dé un infarto, agradeciendo mi outfit a Carola Boutique, Los Laureles, también a Bazar San Martín, a Osval Style, a Estelita Uñas y por supuesto a la doctora Dipa. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con esto que viene muy, pero muy reñido. Soñar es gratis, creer que tienes algo valioso. Dejar que corra tal como un río tu ilusión. Noche de nervios, noche de tensión, noche de todo un poco, ¿verdad? Estamos viviendo fuertes emociones. Y bueno, no sé, esto supuestamente era un programa de desempate. No sé cómo vamos a terminar porque impresionante los materiales que están presentando los chicos. Voy a contar que Judy, nuestra gran talento de Luque, no va a poder estar presente en el Zoom, pero por motivos laborales, lo que perfectamente está justificado. Así que vamos primero con esta gran artista. Te voy a mostrar una artista, Luisa Torres de Luque. Buenas noches, bienvenida a República de Luque. Hoy me faltó la remera amarilla nomás, te hubiera traído. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Tu video no te estamos viendo, tu video no está activado.
Sí, estoy teniendo problema con mi cámara. ¿Será que podemos continuar igual? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo está la República de Luque con este talentazo? Ahí vamos a ver qué pasa hoy, Luisa, porque está durísimo el tema. Durísimo. Vamos a ver tu material y a ver qué opina el jurado. Dale, gracias. Congelada porque realmente no sé cómo se va a definir esto. Impresionante. Maestro Coronel, ayúdame por favor. Maestro Coronel, ¿dónde está mi temor? Ayúdame, porfa, profe, porque yo no sé cómo se va a definir esto. No. Son impresionantes todos. Sí, esta chica necesito más que nunca de tu dureza, bro. No. La verdad que esta chica violinista siempre fue perfecta, sí. Pero ahora le he visto un poco con falta de ganas, parece. Me dio la sensación de que le falta un poquitito de ímpetu. Todo perfecto, inclusive en algunos dedos se le escapó la nota. Ese Guillermo lo que nos va, que es el instrumentista, pero yo sentí que se le escapó algunas cosas y en la primera parte donde era tipo el pregón, es lo que sonaba así medio shanana, parece, no era así un legato lindo. No era un legato espectacular, un legato así que te llega, te toca el corazón. Me dio la sensación de que ella estaba esperando lucirse en las notas rápidas. Ajá. Y sobre todo de la expresión, de la naturalidad, del candor en las notas graves. Ajá. Entonces yo le pongo un 9. Un 9, muy bien, puntaje casi perfecto. Y a ver qué nos dice Norad, que es la que nos dice tuvo fuerza, no tuvo fuerza. Bueno, Luisa, me encantó tu luqueado, me encantó el lugar donde estuviste ejecutando un instrumento tan difícil como es el violín. A mí me pareció un poquito, no sé, como dijo el profesor, ¿verdad? Miguel Coronel, es como que, no es que te apagaste, pero como que estabas ya, no sé, como entregada, como se dice. No me tomes a mal, me hubiese encantado que, no sé, que toques algo más fuerte como es tu estilo. Te voy a poner una puntuación muy buena, Luisa, no te bajones, es muy, pero muy buena. Pero la próxima te quiero ver más contenta, ¿sí? Gracias. Excelente, Norad. Bueno, le faltó un poquito de fuerza. A ver qué nos dice el licenciado Gauto. Cuando alguien con tanto ímpetu y tanta capacidad nos tiene acostumbrado, como dice la canción, tú me acostumbraste
Uno espera ya tanto, esa diríamos, la pequeña contrapartida de lo que es, ¿verdad? El subir, el estar ahí en la cúspide y allí todos nuestros errores se iluminan, nuestros aciertos. Pero los errores en este caso nosotros tenemos que ver. A lo que hacía el maestro Coronel, yo creo que en el Allegro, en la primera frase, estuvo ese pequeño desliz que él había comentado con respecto a que se le escapó una notita dentro de esa frase, y a mi entender creo que fue así también. Y bueno, yo le doy 9. Un 9 también, puntaje casi perfecto también. Y ahora doy vuelta para ver qué me dice Saúl. Está desconcertado, me dice Andrea, son todos buenos. Es difícil, es muy Dice que difícil es estar duro. puntuando, no sé. Pero Qué situación en la que te puse, Saúl. realmente, esta me la vas a pagar, sí o sí. Me va a cobrar sin duda. El material muy bueno, al ejecutar el violín también, tuvo mucha fuerza desde mi percepción. El luqueado, capaz como dijeron los otros compañeros jurados, como vino ya en un nivel en todo el programa, y en esta medio que bajoneó un poco, capaz por el arreglo que hizo, yo le pongo un 9. Un 9 también, muy bien, excelente, fuertes esos aplausos para esta profe impecable realmente. Y como les comentaba, la República de Luque, que tiene su otra representante, nuestra querida Judy, no va a poder estar presente por motivos laborales, pero sí está presente su material. Vamos a verlo, por favor. Aunque me duele, te extraño igual, me siento tan confiar en vos, de verdad no quise darte mi amor, te confieso me arrepiento, me fallé, solo quería que estés junto a mí y nunca lo entenderás. Eso mejor sabrás. Y eso mejor sabrás. Y nunca lo entenderás. Bueno, llegamos así a presentar hoy los 4 materiales. Vamos a ver cómo va ese desempate, porque realmente está complicado. Vamos a ver qué nos dice el maestro Coronel. Bueno, Judy es una de mis candidatas, una favorita. Tiene una voz fresca. Alguna vez en el pasado fue mi alumna. La quiero mucho porque ella era una chica muy insistente cuando era jovencita. Me acuerdo que no me dejaba en paz. ¡Epa! Musicalmente hablando, ¿verdad, profe? Claro. Yo quería dar un tuque ya, porque ella es siempre perfeccionista. Y llegó a ser una chica perfecta. Y es una chica perfecta. Pero hay otras cosas también que en este programa nos está enfatizando. Los chicos tienen que saber elegir sus finales, su repertorio. Esto es un show. Es un programa donde la gente se tiene que impresionar, donde la gente se tiene que emocionar, donde la gente tiene que gritar, zapatear, tirarse por el piso. Pero, y después también tiene que llegar con su mensaje. Y Judy, con este tema es como que no sé, está ahí, no está ahí, una linda voz fonando, pero no es una linda voz interpretando, llegando al alma. Es lo que yo siento. Yo no puedo, quiero que entiendan los demás participantes que mis sentimientos son mucho más agudos mezclados con técnica, ¿verdad? Claro. Entonces es medio abstracto. Y
Judy, mira, tu técnica es impecable, tu voz, tu estudio, tu mezcla, todo lo que vos quieras, pero el ángel de tu música no te ayuda porque no es una final esto. Como que tendría que haber buscado un tema más fuerte, ¿verdad, profe? Un tema más fuerte donde ella saca su carne al asador y exhibe todo su potencial. Y acá está como medio pasiva, no la sentí muy bien. Un poco tranqui para una final, profe. Para una final, cierto, no me movió de mis sillas ella los jurados exigentes. Así que yo, Judy, con el dolor de mi alma, te doy un 8. Un 8 del maestro Miguel Coronel. Y ahora vamos a escuchar la evolución de Norad Alfons. A ver, Norad. Bueno, Judy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a mí también me pasó lo mismo. Yo esperaba algo más fuerte, más sonante, que te eriza la piel, que te erice la piel, un estilo Valeria Lynch, no sé, algo más fuerte, más que digas wow, porque tiene una voz privilegiada esta neta, por eso está en la final. Pero bueno, es el tema que eligió, por algo será, pero a mí realmente no me gustó del todo. Mi puntuación es secreta, pero también es buena. Muy bien, excelente, gracias Norad. Licenciado Guillermo Gauto. Profe Gauto. Profe, sí, nosotros recordemos que tenemos, aparte del premio Casa Talentos, los premios República, acá gracias a Saúl, ¿verdad? Por supuesto, y al Parlamento Cultural, tenemos también un premio de la universidad privada, pero ese premio lo vamos a dar a conocer esa noche de la gala de premiación, profe. Sí, así mismo. Perfecto. Y bueno, con respecto a esta canción, como coincido con el criterio del maestro Coronel, en que yo creo que tuvo que haber elegido un mejor tema para una final. No terminé de entender la canción, la expresión, la música, le faltó fuerza, yo creo que hubo un error general de criterio para elección del tema para esta final. 8 es mi calificación. 8. Bueno, yo también percibí. Pasa que estábamos acostumbrados con el Judy a que nos daba con todo, ¿verdad? Y justo ahora en la final, tipo que notamos que el tema no es lo suficiente como para mostrar su potencial, ¿verdad? ¿Vos qué opinás, Saúl? Sí, así mismo realmente tiene muy buen potencial, por algo llegó a las finales, ¿verdad? Pero en esta presentación medio que faltó muchas cosas. Modular la voz, más fuerza, entonces por eso yo le pongo un 8. Un 8. Bueno, perfecto. Vamos definiendo estos 4 participantes maravillosos, realmente muy buenos materiales. Totalmente. Saúl, y bueno, el sábado que viene ya estamos en la gran gala. Yo quiero que vos le cuentes al público un poquito más acerca de ese lugar maravilloso donde lo vamos a llevar a cabo, Saúl. Así es, la final de Casa Talento no puede ser un lugar, en cualquier lugar. Exactamente, por eso lo estamos realizando en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Nada más, conjuntamente con todas las leyes del país desde su inicio. Y por ende eso ya queda también, ya sea como actividad, como material, las fotos, los videos dentro del Congreso Nacional. ¿Te imaginas Casa Talento? Un fuerte aplauso dentro del Congreso Nacional, ya queda archivado ahí. Por supuesto, es lo mínimo que podemos hacer desde una institución del Estado, en este caso del Congreso Nacional, apoyando siempre estas iniciativas maravillosas que solo Casa Talento hasta hoy en día puede hacer. Darle espacio a muchos artistas a través de vía Zoom, facilitando el envío de materiales, facilitando todas las producciones, porque imagínate si le ibas a traer a toda esa gente. Imposible. Es imposible. Muchos tienen todo el talento, pero no tienen la capacidad económica. O de repente tiempo, ¿verdad? Dejar el laburo para venir hasta Asunción y los chicos no van a venir solos, van a ir con sus padres. Y otra cosa muy importante, el intercambio cultural entre países también, ¿verdad? La 6ª temporada, atención, porque se vienen participantes
de varios países. Sí, bueno, o sea, cada vez eso más. hace cada vez más lejos Cazatalentos. Y recordemos que también los ganadores recibirán el premio República, que tanto me hace acordar a mi Enriquito cuando lo describía. Sí, el premio República que se le otorga a personalidades e instituciones destacadas de la sociedad paraguaya, por supuesto no puede estar ajeno a Cazatalento. Es por ello que el mismo doctor Enrique Castro dio la iniciativa de entregarle a los ganadores de Cazatalento el premio República, que es una estatuilla sexuada en donde ataja en su mano el escudo de Paraguay, aparte un hermoso certificado, por supuesto, que es muy preciado, muy querido por todo lo que desean tener ese premio. Y estos chicos talentosos, por supuesto. Yo tengo que seguir agradeciendo al Parlamento Cultural, a la Cámara de Diputados y a vos, Enriquito, que estás allá arriba. Te tengo que seguir agradeciendo por todo lo que hiciste y por todo lo que heredaste a Cazatalento, y nunca te vamos a olvidar. Siempre vas a estar ahí como presidente de nuestro queridísimo jurado, Enriquito. Y antes que se nos salten las lágrimas acá con Saúl, ¿verdad? Y con todos los que lo conocimos y lo amamos de verdad, quiero agradecer al Casino de Asunción Único, a la Universidad Privada del Guairá, una universidad diferente hecha para vos, que apoya a los artistas, a CMK Logistic S.A. Muchísimas gracias, Julio, por el apoyo. Ya nos confirmó también una 6ª temporada. Y bueno, quiero un agradecimiento muy especial para Cintia Campuzano de la ciudad maderera de Caguazú, CC Trofeos. Muchísimas gracias porque desde el primer momento dijo que sí, Caguazú dijo que sí, Cintia Campuzano, y dijo que sí, CC Trofeos. Muchísimas gracias. También a Carola Boutique, la encargada, la única encargada de mi outfit en Cazatalentos, en sus 2 sucursales de Los Laureles y Luque. A Estelita Uñas, muchísimas gracias. Estelita me arregla las manos, los pies hace como 7, 8 años. A Osvaldo Style, también encargado de mi look, ¿verdad? Huempas Calzados. A Bazar San Martín, que también se suma en la 6ª temporada. Y a Di Paola Beauty Place. Muchísimas gracias y ojalá se sigan sumando empresas a apoyar a los artistas, a la cultura y a la inclusión. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias, Andrea Ugarriza, que con tu hermoso programa Cazatalentos cumplís el sueño de tanta gente. Bueno, ya estábamos recordando algunos párrafos de nuestras vidas aquí con Saúl con respecto a Enriquito. Bueno, la gente del otro lado está, bueno, ¿quién ganó? ¿Cómo se produjo el desempate? Lastimosamente, todo esto lo vamos a develar en la gala final porque Norat nos tiene que hacer llegar su voto ñemí. Y quiero decirle a todos que están invitados a participar de esta gala de premiación. Los que estén interesados me escriben directamente al directo del Instagram de Cazatalentos PY. Que si quedan lugares todavía, por supuesto, con mil gusto los vamos a recibir. No tiene ningún costo, absolutamente ningún costo, porque es acá un ofrecimiento. Saúl gestionó todo esto, ¿verdad? Ya lo había hecho también Enrique en su momento. Y un lujo realmente. Y bueno, ya que estamos tan conjuntamente, antes de que me olvide, quiero agradecerle a la diputada Esmérita Sánchez. Un agradecimiento muy especial, diputada, porque te tomaste el trabajo, el compromiso de llevar el proyecto y de que se declare de interés nacional y cultural por la Cámara de Diputados. Así que, diputada Esmérita Sánchez, muchísimas gracias por apoyar a Cazatalentos, a los artistas, a la cultura y a la inclusión. Y ahora, ya que estamos abocados y estamos siempre trabajando conjuntamente con el Parlamento Cultural, acá su presidente, el licenciado Saúl Barrios, nos va a comentar un poquito acerca de todo lo que está preparando, porque yo sé que vos no te quedás quieto, Saúl. Sí, hay muchos trabajos que seguimos realizando, siguiendo siempre el legado de nuestro querido doctor Castro. Muchas actividades, festivales, por ejemplo, este mes 27 hasta el 5 de marzo tenemos un festival folclórico internacional organizado conjuntamente con el grupo folclórico Raza Guaraní, de la ciudad de Asunción. Van a venir gente de Chile, de Argentina, 2 grupos de Argentina, va a venir el
la pareja nacional del chamamé 2023. Ay, qué lindo. Y van a estar recorriendo todo el país, van a estar por Mariano, Roque Alonso, Nueva Colombia. Un recorrido nacional. Un recorrido nacional con un cierre central el día 5 de marzo en el Teatro Municipal a las 20 horas. Entonces, asistir a esos eventos es sumamente importante, asistir con familia, con los chicos, para que puedan apreciar lo que es el folclore no solo nacional, sino también latinoamericano, que te nutre y realmente te llena el alma. Una forma de... también de apoyar a nuestros Por artistas, supuesto. Porque sabemos que la carrera artística es muy dura, difícil, muy sacrificada. Y para el artista yo les puedo asegurar que más que la parte monetaria efectiva, un aplauso, la gratitud del público es... Déjame decirte que es así, el decirte qué lindo tu trabajo, seguí adelante, eso le llena por completo a un artista. Entonces, asistir a esos eventos, tenemos también premiaciones, lanzamientos, independientemente a que siempre hacemos asesoramiento a los gestores culturales que se acercan a nosotros. Vemos ¿Cómo es eso, Saúl? No, por ejemplo, quieren realizar una actividad y no sabe por dónde comenzar, por ejemplo. Famoso, así. Sí. Por más que una tiene la idea, pero no sabe cómo gestionar el tema. O sabe todo lo que tiene que hacer, pero le hace falta una ayudita, un empujoncito. Claro, entonces, en la gestión para hacerlo claro que sí, dónde tocar puertas. Entonces yo me puedo ir y decirte, bueno, Saúl, quiero organizar un Casa Talento en X lugar del país. ¿Cómo arranco? Por supuesto, te acercas a nosotros, nos puedes llamar, te va a la oficina sin problema y empezamos a hablar. Ay, qué gusto, me va a solucionar la vida. A partir de ahora, el Parlamento se encarga de la producción del exterior, ¿verdad? Del interior, del exterior de Casa Talento. Después nos pasa a Sandra y a mí, nosotros llevamos a cabo nomás ya. Exactamente. Estamos para espectacular, espectacular. Bueno, yo te quiero ver en la gala, vas a estar, por supuesto, entregando los premios. Sí, más vale, ¿verdad? Sí, vamos a estar ahí. Hicimos todas las gestiones conjuntamente también con la gente de la biblioteca del Congreso Nacional. Tenemos que agradecerle a Rodrigo, que hoy nos está presente. También Rodrigo sí. Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, miembro del jurado que va a estar sí o sí también en la gala de premiación. Gracias, Rodri, por tu apoyo y tu aporte de siempre también, ¿verdad? Claro que sí, ya está todo hecho, es nada más que llegue el día y... ay, Dios mío. No, difícil. Y ya estamos. Estamos ahí nomás. Y decime a mí, y sabes que a mí me pone tan contenta cuando llega el día y nos vemos cara a cara con los participantes. Y vienen tía Andrea, hola Andrea, y ese núcleo familiar que forma Casa Talentos, ¿verdad? Que estamos permanentemente en contacto por WhatsApp, por Zoom, ¿verdad? Pero llegado el momento, ese abrazo ahí, que bueno, que yo creo que quedamos luego muy susceptibles después del COVID, con ese deseo de, más en Paraguay que somos tan cariñosos, afectuosos, demostrativos, ¿verdad? Bueno, ese momento para mí es muy importante. Realmente sí, ahí te das cuenta todo el trabajo que hiciste que valió la pena. Valió el esfuerzo, porque es un esfuerzo tremendo realizar estas actividades, estos programas televisivos. Y llega el día en donde se cierra una etapa y toda la gente viene felices, contentos, es una fiesta y eso realmente gratifica no solamente el corazón sino el alma. Así es. Bueno, y así lo vamos a vivir el sábado que viene en esta gran gala de premiación, en este programa que arrancaba como una locura, ¿verdad? Lo iba a hacer por Zoom, inclusive a nivel radial, ¿verdad? Estaba pensado en otro formato. Fue creciendo tanto gracias a América TV, al Grupo América, porque estamos en 2 señales, en América TV y en A24, nos dio esta posibilidad y bueno, gracias a esta posibilidad pudimos llegar a todo el país y a diferentes partes del mundo. Y seguimos creciendo, señores, porque hoy está confirmado que Casa Talentos Paraguay arranca nuevamente una 6ª temporada. Como decía el jefe, vino con una propuesta ahí que nos pareció buena. Y bueno, sigue en pie Casa Talentos y eso es gracias a las empresas que nos apoyan, a los artistas que confían en nosotros y a gente como ustedes, a la Cámara de Diputados, al Parlamento que nos apoyan, Saúl. Eso es maravilloso y da un prestigio tremendo al programa, ¿verdad? Realmente. Y hace que, esperemos que haga que empresas se den cuenta de la importancia
de darle una mano a los artistas, ¿verdad? Por supuesto que es para poder seguir con 6, 7, 10, 20 temporadas de Casa Talento. Así decía el periodista Marianito López. 4 o 5 temporadas es poco, Andrea. Tienes que hacer 10, 20. Sí, claro. Bueno, dale, vení vos conmigo a hacer entonces. Decirlo es fácil, pero se puede. Se puede. Querer es poder y nos mostró hoy eso Guillermito desde la Perla del Sur, ¿verdad? Con ese trabajo emotivo y con su historia de vida. Bueno, Saúl, quiero agradecerte muchísimo por tu presencia. Ya sos de la casa. Ya no hay más nada que agradecer. Pasá, sentate, ¿qué querés vamos tomar? a hablar. Vamos a chusmear un poco. Saúl Barrios es ya miembro de la casa, jefe de apoyo cultural de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados y, por supuesto, presidente del Parlamento Cultural del Paraguay. Agradezco una vez más al Casino de Asunción Único, a la Universidad Privada del Guairá y a CMK Logistics por presentar Casa Talentos Paraguay. Nos despedimos hasta el próximo sábado, ya trayendo a tus pantallas nada más y nada menos que la gala final de premiación. Nos vemos ahí. Chao, chao. Los amo. Una locura que unos pocos entenderían. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.